Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Antes de comenzar, les quería decir que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadrado que tiene dos letras C y C. Le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos y listo. Bueno, ahora sí, siguiendo con nuestro tutorial. Les voy a enseñar a hacer estas lindas ballenitas. Son muy rápidas y fáciles de hacer. Lo hice con ese material que es chenil, que parece como peluche, quedan muy suaves. Y ahora les voy a decir los materiales. Miren, se ve así por la parte de adelante. Aquí tiene sus aletas. Así se ve por la parte de abajo. Acá atrás también le hice sus aletas así. La verdad que me gustó mucho cómo quedó. Queda muy linda. Desde acá hasta acá me mide 10 centímetros de altura y lo pueden hacer en el color que a ustedes más les guste. Por ejemplo, pueden hacerla de color amarillo, rosada, morada, del color que ustedes prefieran, y la parte de acá abajo la hacen blanca. Y nada, espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si les gustan las ballenas, déjenme ahí en los comentarios la palabra ballena o ballenita para saber qué les gusta. Espero que estén bien. Y antes de terminar les voy a mostrar acá, antes de que me olvide, este lindo caracol también lo hice con chenil. Déjenme en los comentarios si les gustaría que les enseñe a hacer este caracol también, ya, para saber si les gustaría. Este sí es más grande, me mide 20 centímetros desde acá hasta la parte de abajo. Me gustó mucho también cómo quedó y se hace rápido, así que ahí cuéntenme en los comentarios si les gustaría que les enseñara a hacerlo también. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Voy a utilizar los siguientes materiales. Este es chenil, es un grosor de 6 milímetros. Voy a utilizar este que es matizado en tonos azules. Igual pueden utilizar el color que ustedes quieran. Pueden utilizar colores enteros como celeste, amarillo, rosado, lila, el color que más les guste. Y para la parte de abajo de la ballena voy a utilizar color blanco. Como les dije, este es de 6 milímetros de grosor, así que lo voy a tejer con este crochet número 6, ya, para que se hagan una idea. Por eso me ha quedado de ese tamaño. Igual si consiguen otro chenil de la marca que sea, si es más delgado va a quedar un poco más pequeño, si es igual o más grueso, depende del grosor, ya. Entonces voy a utilizar también tijeras, marcador de puntos, ojos de seguridad. Los ojos de seguridad que voy a utilizar son de 12 milímetros. Y aguja lanera y relleno de algodón para rellenar nuestra ballena. Así que esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Voy a comenzar con este color, que es la parte del cuerpo. La ventaja de tejer con chenil, que sea grueso, es que avanzamos muy rápido y el amigurumi queda grande. Así que es muy fácil y rápido de hacer. Así que vamos a tejer ahora, para comenzar, la parte de arriba del cuerpo, un anillo mágico de 8 puntos bajos. Así que hacemos ahí, cruzamos para hacer el anillo mágico, jalamos hebra, hacemos una cadena. Ahora, adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, voy a cerrar un poco, acá 5, 6, 7 y 8. Ahora que ya tengo mis 8 puntos bajos, voy a terminar de cerrar acá con la hebra más pequeña, y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Si no se fijan bien, si es que no se dan cuenta dónde están bien los puntos, vayan contando. Miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya sé que aquí está mi primer punto. Y voy a tejer 8 aumentos. O sea, voy a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ese es mi primer punto, tejo 1. Otro más en el mismo punto, serían 2. Yo voy a ir contando para no marcar el primer punto. Acá en el siguiente 3. Sigo en ese mismo punto, otro más, serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto, 6. En el siguiente 7,
otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10, en el siguiente 11, otro más en el mismo punto 12, en el siguiente 13, otro más en ese mismo punto 14, y acá en el último punto 15 y otro más en ese mismo punto 16. Entonces en esta segunda vuelta me han quedado en total 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces aquí dejo mi punto bajo y ahora sí lo voy a marcar. Voy a empezar a marcar acá, así que voy a marcar este primer punto que he tejido y en el siguiente punto hago un aumento, o sea, tejo 2 puntos en el mismo punto y sigo con esta misma serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la voy a repetir en total en toda la vuelta 8 veces y al final de la vuelta me van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4, así que sacamos el marcador y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a sacar el marcador y desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, así que ahí tejo mi primer punto, lo voy a marcar y voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto que se me presenta, o sea, en cada vuelta voy a tejer 32 puntos bajos hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8 y ahora vamos a hacer cambio de color al color blanco. Así que lo que vamos a hacer, este es el último punto que he tejido, lo voy a destejer para mostrarles. Aquí en este último punto solamente tejo hasta acá y en vez de cerrarlo con el color de acá, el celeste, voy a cerrarlo en color blanco. Entonces cada vez que hagan un cambio de color, ciérrenlo el punto con el color que les va a tocar tejer. Ya, entonces acá atrás ahora hago solamente 2 nudos con el color blanco y el color celeste y voy a cortar ahora el color celeste porque solo voy a tejer con el color blanco. Voy a sacar el marcador y ahora nos tocaría tejer la vuelta número 9 y vamos a empezar a hacer disminuciones, pero estas disminuciones las vamos a hacer por la hebra de atrás. Ya saben que el punto tiene la hebra de adelante y la hebra de atrás. Así que por la hebra de atrás vamos a empezar a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Así que toda esta vuelta la tejemos por la hebra de atrás. Aquí en la hebra de atrás empiezo a tejer mi primer punto. Lo voy a marcar. Y acá sigo tejiendo por la hebra de atrás mi segundo punto. Y la disminución la vamos a hacer de la siguiente forma, porque como estamos tejiendo con este material que es chenil y estamos tejiendo por la hebra de atrás, vamos a hacer la disminución así, miren. En el punto que sigue sacamos y nos quedamos ahí. Nos vamos al siguiente punto, sacamos hebra y ahora estas 3 lazadas las cerramos juntas. Y ahí hemos hecho una disminución. Ya repetimos, miren. Hacemos la serie de 1. En el siguiente 2 puntos bajos, recuerden que todo es por la hebra de atrás y ahora vamos a hacer la disminución, sacamos ahí hebra en el siguiente punto también y cerramos esas 3 juntas. Ahí hemos hecho otra disminución. Entonces esta serie
de 2 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir en total 8 veces en toda la vuelta hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé de tejer toda esta vuelta, pero antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad, que se los vamos a colocar si contamos desde acá arriba donde hemos empezado. Desde el anillo mágico contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 7 vamos a colocar los ojos. Estos ojos son de 12 milímetros. Entonces aquí voy a colocar un ojo. Miren, justo una vuelta antes donde vamos a hacer el cambio de color. Ahí van a ir, ¿ya? Entonces ahí coloco uno y cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 7 puntos de separación. Miren, y lo que yo voy a hacer para que los ojos queden más asegurados, como estos puntos son más grandes y para que no se salga, a pesar que le voy a poner el broche de seguridad, lo que quiero hacer es le vamos a echar un poco de silicona aquí a la parte de los ojos. Antes de colocarlos le echan un poco de silicona. Y aparte, por la parte de atrás le van a poner el broche de seguridad. Entonces voy a colocar ahí el ojo, ya le eché la silicona. Y por la parte de atrás le voy a poner igual el broche de seguridad. Aquí por la parte de atrás. Y si desean que aún así quede más asegurado, pueden quemarlo. Otras veces yo les he enseñado en otros videos con el encendedor, quemo esta parte negra y lo voy aplastando con la tijera hasta que esto quede más plano. Pero ya eso es elección. A mí me parece que ahí está bien con la silicona y ya con el broche de seguridad. Lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Miren, ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a sacar acá el marcador y nos tocaría tejer la vuelta 10. Así que vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Y ahora sí vamos a agarrar las dos hebras juntas, ya no por la hebra de atrás, sino que vamos a tejer el punto normal. Y en el primer punto tejemos nuestro punto bajo, lo vamos a marcar. Y seguimos con la disminución. La disminución ya saben que es agarrando el siguiente punto, sacamos hebra, nos pasamos al siguiente, sacamos hebra y esos tres los cerramos juntos. Y ahí hemos hecho una disminución. Y seguimos tejiendo la misma serie de un punto bajo y después la disminución. Esta serie la vamos a repetir en total en toda la vuelta 8 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a rellenar el cuerpo. Van rellenando hasta tener la forma, que quede bien relleno, que se vea bien formado el cuerpo. Ya terminé de rellenar bien el cuerpo y ahora nos tocaría tejer la vuelta 11 y vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Así que acá hacemos la primera disminución, así, ahí va una y seguimos acá con la segunda disminución, van 2 y así vamos a ir haciendo disminuciones hasta tener 8. Acá voy 7 y acá serían 8 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de acá del cuerpo de la ballena. Miren, y antes de terminar de cerrar, fíjense si les falta un poco de relleno, le colocan el relleno antes de terminar de cerrar, porque acá ya vamos a cerrar, lo acomodan bien siempre. Fíjense que el cuerpo quede bien formado. Y ahora con una aguja lanera vamos a agarrar la hebra de adelante de los 8 puntos que nos quedan. Ahí ya va 1, 2, 3, aquí 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar, jalamos despacio hasta terminar de cerrar. Miren, ahí ya se cerró
ingreso por ahí, salgo acá por un costado y acá voy a agarrar una hebra y voy a hacer un nudo. Hago un nudo y salgo por otro lado y así pierdo esa hebra. Ahora sí puedo cortar acá la hebra que me sobra y así ya nos quedaría la parte del cuerpo lista. Ahora vamos a tejerle las aletas y la parte de acá atrás y le vamos a bordar igual acá el rubor. Ahora para tejer las aletas vamos a contar acá, miren, donde termina el ojo, en este punto 1, 2, 3, 4. En el punto 4 vamos a marcar para saber que ahí vamos a hacer una aleta y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Después del ojo vamos a contar acá 1, 2, 3, 4. Entonces en este punto 4 vamos a tejer la otra aleta. Ya se fijan ahí que quede la misma distancia y ahora vamos a tejerla. Para tejer la aleta ya sé que acá en este punto, entonces ahí voy a ingresar con el crochet, agarro hebra, jalo y voy a subir con 2 cadenas, 1, 2. En ese mismo punto, en ese mismo, vamos a hacer como un punto alto, pero solo vamos a salir por 2, así, y vamos a dejar estos 2. De nuevo agarramos lazada y vamos a hacer en ese mismo punto otro punto alto, pero solo salimos por 2 y ahora me quedan 3. De nuevo vamos a hacer otro punto alto en ese mismo punto y solo vamos a salir por 2, ¿ven? Y ahora quedan 4. Ahora sí, esas 4 vamos a cerrarlas juntas. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2, y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena, aquí acomodamos la aleta, vamos a cortar, jalamos y con esta hebra que he terminado y esta hebra con la que comencé, hago acá 2 nudos, 1, 2, voy a cortar esas 2 hebras un poco más pequeñas y las voy a esconder por acá, por adentro del tejido. Puedo ayudar igual ahí, ven, con una tijera y listo. Ahora sí quedaría ahí una aleta, ven. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, como ya sabemos que es ahí donde hemos marcado. Ingreso igual con el crochet y ahora lo que vamos a hacer es ingresar, subimos con 2 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos sin cerrar, ¿verdad? Pasamos solo por 2, de nuevo hacemos un punto alto, pasamos solo por 2 y de nuevo en ese mismo punto otro punto alto y pasamos solo por 2. Ahora estos 4 los cerramos juntos, hacemos 2 cadenas. En ese mismo punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos un poco de hebra y ya saben que acá solamente hacemos 2 nudos, así. Cortamos un poco más pequeñas las hebras y voy a esconderlas por acá adentro del tejido. Voy a esconder esas 2 hebras así y listo. Así también, ven, acomodan la aleta que quede ahí y miren, así nos quedarían. Miren qué lindo se ve, así nos quedarían las 2 aletas. Ahora vamos a hacer la aleta de la parte de atrás. Entonces aquí nos vamos a fijar en la parte de atrás, el medio, acá en medio de los ojos, a esta altura. Este sería el medio, en medio de las 2 aletas también. Aquí en medio vamos a agarrar 2 puntos, entonces aquí voy a hacer una y acá la otra. Lo que voy a hacer acá es ingresar con la hebra. Voy a hacer lo mismo, subimos con 2 cadenas y ya saben, hacemos 3 puntos altos sin cerrar. Entonces ahí ya hice 1, acá van 2 y 3.
Y ahora estas 4 las cierro juntas, hago mis 2 cadenas en ese mismo punto, hago mi punto deslizado. Voy a hacer ahora, me voy a pasar al siguiente punto con un punto deslizado para hacer otra aleta más. Entonces subo igual con 2 cadenas y ahí en ese punto hago uno, de nuevo hago otro más sin cerrar, 3 puntos altos. Ahora esas 4 ya saben, las cerramos juntas, hacemos las 2 cadenas y ahí mismo hago mi punto deslizado, así. Hago una cadena, ya saben, cortamos hebra, 2 nudos y escondemos las hebras por dentro. Miren, y así nos quedaría en la parte de atrás las 2 aletas. Y ahora lo que vamos a hacer acá es hacerle el rubor con una aguja lanera y con hilo de color rosado. Voy a ingresar acá por un costado y aquí miren, abajo del ojo la voy a bordar ahí, agarrando 2 puntos, y me paso acá a este costado también para hacer de la misma manera que le voy a hacer acá. Así, ¿ven? Ahí le bordo ahí y acá voy a hacer lo mismo, agarro 1 o 2 puntos y ya salgo por acá. Entonces voy a salir primero por acá, así. Voy a salir por acá por donde ingresé. Miren, y así nos quedaría bordado acá la parte del rubor. Y ahora voy a hacer lo mismo acá, siempre hacer 2 nudos con estas 2 hebras, así. Voy a cortar las hebras un poco más pequeñas y voy a esconder aquí y listo. ¿Ven? De esa manera quedaría bordada la parte acá del rubor. Y así nos quedaría lista nuestra linda ballena. Espero que les haya gustado. Es muy fácil y rápida de realizar. Si es así, no se olviden de dejar en los comentarios la palabra ballena o ballenita para saber que les ha gustado. Y acá les muestro de nuevo mi caracol. Si desean el tutorial de este lindo caracol que también está tejido con chenil, déjenme en los comentarios si también desean que lo haga. Así que nada, espero que les guste, lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran. Y si es así, no se olviden de dejar también su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Que estén bien. Chau, chau.